¿Alguna vez has sentido la traición de la persona que más amas? Quédate hasta el final, porque lo que voy a contarte cambiará la forma en que miras la vida. Me llamo Valeria Guzmán. Tengo 79 años. En Guadalajara muchos me conocen. Soy la fundadora de Guzmán Muebles de Arte. Una empresa que nació de mis manos. De las de mi esposo Miguel. De nuestro sudor. De nuestra fe. Creíamos que la madera podía convertirse en legado. Y lo logramos. Durante décadas, nuestra casa y nuestro taller fueron el corazón de un sueño imposible. Hasta que un día, los ricos comenzaron a tocar a nuestra puerta. Querían comprar lo que antes nadie miraba. Pero cada éxito tiene un precio. El mío fue la soledad. ¿Y el peso de la responsabilidad? Desde que Miguel murió, mi único compañero fue mi hijo Carlos. Creí que él heredaría todo. No solo la empresa. También el respeto. La tradición. Las raíces de México. Yo confiaba en él, con los ojos cerrados. Pero la mujer que eligió, cambió todo. Se convirtió en mi sombra. Marisol. Apareció como un torbellino. Hermosa. Elegante. Con ideas modernas. Al principio, pensé que era bueno. Carlos se enamoró de ella, como un niño con un juguete nuevo. Yo intenté aceptarla. Porque toda madre quiere ver feliz a su hijo. Pero pronto entendí, su ambición no tenía límites. Ella no veía legado. Veía una marca. Algo para vender, como un producto barato. Cada vez que me sonreía, sentía el filo de un cuchillo. Tarde o temprano, se hundiría en mi espalda. Recuerdo una tarde. Yo estaba en mi taller. Mi templo. Olía a cedro, a caoba. Escuché sus pasos. Se acercó. Me habló con dulzura. No me engañó. Me dijo que era hora de modernizar. De dejar atrás la artesanía. De abrir las puertas a la producción masiva. La miré a los ojos. Le respondí con calma. Prefería morir antes que ver destruido lo que Miguel y yo construimos. Ella no contestó. Pero en su mirada vi la guerra. Una guerra que apenas empezaba. Así comenzó el capítulo más doloroso. El más peligroso de mi vida. Una lucha contra Marisol. Y contra las debilidades de mi propio hijo. Pero esa historia, la verdadera herida, apenas empieza. Quédate conmigo. Porque lo que viene, te hará comprender que incluso a los 79 años, una mujer puede convertirse en guerrera. La primera señal fue el silencio de Carlos. Él ya no me buscaba. Ya no me preguntaba nada. Pasaba horas hablando con Marisol. Planeando proyectos. Cerrando puertas cuando yo quería entrar. Yo lo miraba y veía a mi hijo. El mismo niño que un día aprendió a lijar madera en mis rodillas. El que se ensuciaba las manos de barniz. El que decía: mamá, quiero ser como papá. Y ahora, era un hombre atrapado.
ciego, preso del encanto de una mujer que solo pensaba en poder. Una noche, escuché sus voces en el comedor. No sabían que yo estaba cerca. Carlos decía: mi madre no entiende, Marisol. Ella vive en el pasado. No sabe de negocios modernos. Y ella le respondió, con una risa suave, venenosa: pronto lo entenderá. O se quedará fuera. Confía en mí, Carlos. Yo llevaré a Guzmán a otro nivel. Me temblaron las manos. Sentí que el aire me faltaba. Ese día entendí que la guerra ya estaba dentro de mi propia casa. Pasaron semanas. La boda se acercaba. Todo Guadalajara hablaba de eso. Una boda de lujo. Una hacienda antigua. Invitados de poder. Políticos. Empresarios. Gente que alguna vez me había respetado, ahora acudía para aplaudir a la mujer que me estaba robando todo. Y entonces, llegó la noche más cruel. Yo dormía. Estaba cansada. El cansancio de los años. De las peleas que ya no podía evitar. Y en medio del sueño, sentí algo frío en la cabeza. Desperté con un sobresalto. Vi sombras. Vi manos. Vi tijeras. Era Marisol. Con una sonrisa de triunfo, cortaba mi cabello. Mis cabellos blancos. Mi orgullo. Mi historia. Yo grité. Intenté detenerla. Pero era tarde. En el espejo vi mi reflejo roto. Mi cabeza desnuda. Mi dignidad arrancada. Carlos entró. La vio. Vio lo que ya había hecho. Y no dijo nada. Solo bajó la mirada. Solo dejó que mi humillación llenara la habitación. Ese momento me mató por dentro. No por el cabello, sino porque entendí que mi hijo ya no era mío. Marisol se acercó a mí. Me susurró: ahora sí, doña Valeria. La reina ha perdido su corona. Nadie la tomará en serio con esa cabeza. Nadie. Yo lloré en silencio. No por miedo, sino por rabia. Por el fuego que se encendía en mi pecho. Al día siguiente, no quise salir. Me encerré en mi taller. Allí, rodeada de mis maderas, encontré fuerzas. Toqué cada diseño guardado. Cada plano dibujado por Miguel. Y prometí que no permitiría que fueran destruidos. Pero Marisol no se detuvo. Una madrugada, escuché un ruido. Vidrios rotos. Pasos apresurados. Bajé las escaleras. Mi taller, en llamas. Mis diseños, mis planos, quemados. Los hombres que ya contrató huyeron. Y yo, de rodillas, miraba como el fuego devoraba la memoria de mi vida. Grité con toda mi alma. Sentí que todo terminaba. Pero entre las cenizas, apareció él. Javier Morales. El hijo del primer carpintero que trabajó con nosotros. Un muchacho fiel. Leal. Que siempre me respetó como a una madre. Él me ayudó a apagar las llamas.
Lloró conmigo. Y me juró que no dejaría que me derrotaran. En ese instante, supe que no estaba sola. Que aunque Carlos me había dado la espalda, aún había sangre joven, dispuesta a luchar por lo que era justo. Y fue entonces, cuando mi dolor se convirtió en armas. Guardé las lágrimas. Abracé a Javier. Y le dije, si quieren guerra, la tendrán. Pero será mi guerra. A mis 79 años, aún sé cómo pelear. ¿Saben lo que duele más? No es el golpe, no es la pobreza, no es el hambre, es ver a tu propia sangre voltearte la cara, es sentir que el hijo que una misma crió, con tanto esfuerzo, con tanta fe, un día se te convierte en extraño, y peor aún, en verdugo, porque así lo sentí yo, así lo viví, así lo cargo todavía en este pecho cansado. Yo me acuerdo de cada detalle, como si fuera ayer, aunque los años hayan pasado, aunque la piel se me arrugue y la memoria se me desgaste, ese día no se me borra, ni con lágrimas, ni con rezos, ni con silencios. La casa estaba en calma, o al menos eso parecía, los nietos jugaban en el patio, yo les preparaba tortillas calientes, y el aire olía a maíz recién tostado, y a café barato, de ese que siempre me acompaña, cuando los pasos de mi hijo tronaron en la puerta, y su mirada no era la de antes, no era la del niño que me abrazaba llorando cuando tenía miedo, ¿no? Sus ojos eran duros, como piedras, y fríos, como cuchillos. Me habló fuerte, con un tono que no reconocí, me reclamó cosas que nunca pensé que saldrían de su boca, que yo era egoísta, que nunca le di nada, que lo condené a una vida de miseria, y yo, ahí parada, con mis manos aún llenas de harina, lo miraba sin entender, sin poder creer que esas palabras venían de la carne de mi carne. Quise acercarme, quise tocarle el rostro, recordarle que era mi niño, que yo lo había alimentado con el pecho, que yo lo había cuidado cuando ardía en fiebre, pero él se apartó, como si mi piel quemara, como si yo fuera un enemigo, y esa distancia, ese rechazo, me atravesó como cuchillo por dentro. El corazón me latía fuerte, me temblaban las rodillas, sentía que el mundo se me caía encima, y lo peor es que mis nietos escuchaban, con esos ojitos inocentes, miraban como su padre me gritaba, como su padre me juzgaba, y yo solo quería tragármelas todas, las palabras, las lágrimas, para que ellos no cargaran con ese dolor. Él me dijo que ya no me necesitaba, que ya no era su obligación cuidarme, que yo solo era un peso muerto, y ahí, frente a mis propios nietos, me negó como madre, como si nunca hubiera existido en su vida, como si mis sacrificios no hubieran valido nada. Yo me quedé muda, con la garganta seca, como si me hubieran arrancado la voz, solo me salieron unas pocas palabras, casi un susurro, casi un ruego. Le dije, hijo, no digas eso, no me hieras de esa forma, pero él ya no escuchaba, ya no quería escuchar. Ese momento me rompió, pero también me abrió los ojos, porque entendí que la traición más grande no viene del enemigo, viene de quien uno más ama, y yo lo amaba, lo amo todavía, aunque él me haya crucificado con su desprecio, aunque me haya hecho sentir que no valgo nada. Me encerré esa noche, lloré como nunca, lloré hasta quedarme dormida, con la almohada empapada, con el pecho vacío, me preguntaba en qué momento fallé, en qué momento dejé de ser madre, en qué momento perdí a mi hijo,
Al día siguiente, mis nietos vinieron a abrazarme, y con esos brazos chiquitos, me devolvieron un poquito de fuerza, me recordaron que todavía había amor, que todavía había razón para seguir, porque aunque mi hijo me negara, esos pequeños eran mi esperanza, mi refugio, mi razón de levantarme cada mañana. Y así fue como la herida se quedó abierta, así fue como aprendí a caminar con el corazón partido, con la espalda encorvada por el peso del dolor, pero también con la frente en alto, porque yo sabía que aunque me rechazara, yo seguía siendo madre, yo seguía siendo abuela, yo seguía siendo mujer. No crean que fue fácil, cada palabra de él me persigue todavía, como un eco que no se apaga, como un cuchillo que no deja de cortar, pero también aprendí que de ese dolor nacía mi fortaleza, que de esa traición nacía mi fe, porque si yo sobrevivía a eso, podía sobrevivir a cualquier cosa. Ahora lo cuento, no para que me tengan lástima, sino para que entiendan que el amor de madre no desaparece aunque lo pisoteen, que el corazón de una mujer se puede romper en 1000 pedazos, pero sigue latiendo, sigue luchando, sigue soñando. Y si tú me estás escuchando, si alguna vez sentiste que alguien que amas te traicionó, que alguien que debía cuidarte te hirió, quiero que sepas que no estás sola, que yo también pasé por ahí, que yo también sangré por dentro, que yo también pensé que no podía más, pero aquí estoy, viva, contando mi historia. Por eso te pido, quédate hasta el final, escucha cada palabra, comparte tu dolor si quieres en los comentarios, porque a veces, contar nuestra herida es el primer paso para sanarla, y yo quiero que sanemos juntas. ¿Sabes lo que más duele? No es el golpe, no es la pobreza, no es la soledad. Lo que más duele es el silencio de quienes deberían defenderte. Yo lo aprendí tarde, pero lo aprendí con lágrimas y con la piel marcada. Recuerdo que esa noche estaba lloviendo. El agua golpeaba el techo de la mina. El viento se colaba por las rendijas. Yo abracé a mi nieto. Su cuerpecito temblaba. No era por el frío. Era por miedo. Yo le susurré, tranquilo, todo pasará, pero por dentro ni yo lo creía. Mis ojos buscaban una salida. Mi corazón latía rápido. Sentía que todo se iba a romper. Y entonces, escuché los pasos. Pesados. Enojados. El sonido de las botas. Se acercaban. Cada golpe contra el piso era un aviso. Yo apreté más fuerte a mi nieto. Él escondió su carita en mi pecho. Y en ese momento, comprendí que yo no podía caer. Que no podía dejar que el miedo me aplastara. Que si yo me rendía, él también se perdería. Él entró. Mojado. Con olor a alcohol. Sus ojos rojos. Sus manos duras. Y sin decir palabra, me señaló. Yo sabía lo que significaba. Una orden muda. Una amenaza que ya conocía. Mi corazón gritaba, no, mi mente decía corre. Pero mis pies estaban pegados al suelo. Entonces, pasó lo que siempre temía. Sus gritos. Sus insultos. Sus manos golpeando la mesa. Los platos volando al piso. El niño llorando. Yo intentando protegerlo con mi cuerpo. Yo recibiendo todo.
y él, cada vez más violento. Yo sentí que ya no iba a resistir. ¿Qué sabes? Tal vez sería la última. Pero algo cambió. Algo se encendió en mí. Una voz pequeña, pero fuerte. Una voz que decía, basta. Ya no más. Yo lo miré directo a los ojos. Y por primera vez, no bajé la mirada. Él se sorprendió. Se detuvo un instante. Y en ese segundo, aproveché. Tomé la mano de mi nieto. Corrimos. La puerta estaba abierta. La lluvia seguía cayendo. Y corrimos, sin mirar atrás. Las calles eran oscuras. El agua me cortaba la piel. Mis pies descalzos se llenaban de lodo. El niño lloraba. Pero yo no me detuve. Corrimos hasta que el aire se me acabó. Corrimos hasta que mis piernas ya no pudieron más. Y ahí, en una esquina, caímos los dos. Exhaustos. Empapados. Pero libres. Aunque fuera por unas horas. Esa noche, dormimos en un banco de madera. Bajo un techo improvisado. Yo abracé a mi nieto. Sentí su respiración. Sentí su calor. Y lloré en silencio. Lloré porque tenía miedo. Lloré porque no sabía qué hacer. Pero también lloré porque había dado un paso. Un paso pequeño. Pero valiente. El primer paso para salir de esa prisión invisible. Al día siguiente, busqué ayuda. No fue fácil. Muchos me cerraron la puerta. Otros me dijeron, regresa, es tu marido, tienes que aguantar. Sus palabras eran cuchillos. Cada consejo era una cadena más. Pero yo ya no quería cadenas. Yo quería aire. Quería luz. Quería que mi nieto conociera un mundo distinto. Conseguí llegar a una casa de apoyo. Mujeres como yo. Rostros cansados. Ojos llenos de dolor. Historias parecidas. Algunas peores. Pero todas con la misma herida. Nos recibieron con una cobija, un plato de sopa, y una sonrisa. Yo lloré de nuevo. Esta vez, de alivio. Porque entendí que no estaba sola. Que había otras como yo. Que juntas, podíamos sostenernos. Ahí pasamos semanas. Aprendí cosas nuevas. A leer mejor. A escribir cartas. A defender mis derechos. Descubrí que mi voz, sí tenía valor. Que mis lágrimas, podían convertirse en fuerza. Y que mi nieto, merecía ver a su abuela fuerte. No derrotada. No rota. Con el tiempo, empecé a compartir mi historia. Al principio, mi voz temblaba. Mis manos sudaban. Pero luego, cada palabra salía más firme. Vi cómo otras mujeres me escuchaban. Cómo asentían con la cabeza. Cómo sus ojos brillaban al reconocer que no estaban solas. Y ahí, entendí mi misión. Yo no había sobrevivido solo para mí. Yo había sobrevivido para contar. Para romper el silencio. Para decir basta en voz alta. Una vez,
una joven se me acercó. Me dijo, gracias, sus palabras me salvaron. Yo iba a rendirme. Pero ahora siento que puedo luchar. Yo la abracé. Y en ese abrazo, sentí que todo el dolor vivido valía la pena. Porque se transformaba en algo útil. En algo que daba vida. En algo que encendía esperanza. No te voy a mentir. No fue fácil. Todavía tengo cicatrices. Todavía me despierto a veces con miedo. Todavía escucho en mis sueños esos pasos pesados. Pero ahora, cuando despierto, respiro hondo. Miro a mi nieto sonriendo. Escucho su risa. Y recuerdo que elegí vivir, que elegí pelear, que elegí no quedarme en silencio. Hoy me siento orgullosa. No porque ya no tenga miedo, sino porque aprendí a caminar con él, a transformarlo en fuerza, a usarlo como motor, para hablar, para contar, para levantar a otras, para que ninguna mujer tenga que pasar por lo mismo sola. Y tú, que me escuchas ahora, quiero decirte algo. No calles. No aguantes lo que destruye tu alma. No permitas que el amor se disfrace de dolor. Si alguna vez sientes que no puedes, recuerda estas palabras. Siempre hay una salida. Siempre hay una mano que espera. Y siempre hay una voz que puede decir basta. Esta es la mía. La de una abuela que lloró, que sufrió, que sangró, pero que también se levantó. Que eligió contar. Que eligió ser ejemplo. No para ser heroína, sino para que mi nieto, y todos los que escuchan, sepan que sí se puede. Que incluso en la oscuridad, una pequeña chispa puede encender un fuego. Por eso, te pido algo. Quédate hasta el final. Reflexiona conmigo. Y si alguna parte de mi historia tocó tu corazón, compártelo en los comentarios. Suscríbete al canal. No para mí, sino para que esta voz llegue a más personas que la necesitan. Para que juntos rompamos más silencios. Para que ninguna abuela, ninguna madre, ninguna mujer vuelva a sentirse sola. Porque la verdad es que no estamos solas. Nunca. No sabes cuánto me costó levantarme al día siguiente, el cuerpo me dolía, el corazón me pesaba, y sin embargo abrí los ojos, miré el techo y pensé, todavía estoy viva, y mientras respire tengo que seguir. La noche anterior había llorado tanto que sentí que ya no me quedaban lágrimas, pero el silencio de la madrugada me hizo entender algo. El dolor no se acaba cuando una quiere, el dolor se queda, y hay que aprender a cargarlo, a convivir con él, aunque queme por dentro. Ese día caminé hasta la iglesia, no porque buscara consuelo en Dios, sino porque necesitaba un lugar donde nadie me juzgara, donde pudiera sentarme, respirar, y dejar que la memoria hablara sola. Me arrodillé frente al altar, y no pedí milagros, pedí fuerza, pedí paciencia, pedí un poquito de luz para no caer en la oscuridad. Y mientras hablaba en silencio, recordé a mi madre, sus manos llenas de tierra, su voz cansada pero firme, siempre diciendo que la vida golpea, pero que uno no debe dejar que el golpe te robe el alma. En esa banca, fría, solitaria,
empecé a ver mi vida como un río, con corrientes que me arrastraban sin permiso, con piedras que me herían los pies, pero también con orillas donde podía detenerme, secarme el rostro y seguir caminando. Y entonces pensé en mis nietos, esos ojitos inocentes que todavía confiaban en mí, aunque yo me sintiera rota. No podía dejarlos sin guía, no podía ser egoísta y hundirme, ellos merecían una abuela fuerte, aunque por dentro me estuviera desmoronando. Salí de la iglesia con paso lento, el sol me golpeó la cara y sentí calor, un calor que me recordó que la vida seguía, que el mundo no se había detenido por mi dolor. Y ahí fue cuando tomé una decisión, no iba a dejar que la traición me definiera, no iba a quedarme en la sombra de quien me falló. Mi historia no terminaría en ese abandono, mi voz no se apagaría entre sus mentiras. Volví a casa, preparé café, y mientras lo bebía sola, empecé a escribir. No grandes cartas, no diarios hermosos, apenas hojas arrugadas donde dejaba mi rabia, mi tristeza, mis recuerdos. Escribir se volvió mi manera de respirar, de no ahogarme en el silencio. Y poco a poco descubrí que, al poner las palabras en papel, el peso se hacía más liviano, como si cada frase me quitara una piedra del corazón. Pasaron semanas, luego meses, y aunque la herida seguía abierta, aprendí a caminar con ella. Me volví más dura, sí, pero también más consciente. Empecé a notar cosas pequeñas que antes ignoraba, el canto de un pájaro en la ventana, la risa tímida de mi nieta, el olor del pan recién hecho en la calle. Cosas mínimas que me recordaban que la vida, pese a todo, todavía tenía belleza. Una tarde, mientras colgaba ropa en el patio, escuché a mi vecina discutir con su esposo. Gritos, insultos, llanto, la misma historia que tantas mujeres hemos vivido en silencio. Me acerqué despacio, la miré a los ojos y no tuve que decir mucho, solo le tomé la mano y le dije que entendía. En su mirada vi reflejada la mía, vi ese miedo de sentirse sola, de no saber cómo seguir. Ese día comprendí que mi dolor podía convertirse en puente, que mis cicatrices podían servir para acompañar a otras. Y así empecé a hablar, primero en voz baja, con mujeres del barrio, en las cocinas, en las esquinas, luego un poco más fuerte, en reuniones pequeñas donde compartíamos historias, donde llorábamos juntas y también reíamos al reconocernos en el dolor y en la esperanza. Descubrí que no era la única, que éramos muchas cargando el mismo peso, escondiendo la misma vergüenza. Y ese descubrimiento me dio valor. Un día una muchacha me dijo, gracias por hablar, gracias por no callar, porque al escucharte siento que yo también puedo salir de esto. Esa frase se me clavó en el corazón, porque me hizo entender que mi voz, rota, temblorosa, valía más de lo que pensaba. No era solo mi historia, era un espejo donde otras podían mirarse y encontrar fuerza. Así nació en mí una nueva misión, no elegida, pero sí necesaria. Me convertí en algo que jamás imaginé, una mujer que acompaña, que escucha, que abraza sin preguntar demasiado. No tenía soluciones mágicas, no tenía dinero ni poder, pero tenía mi experiencia, mi memoria, mi fe en que ninguna mujer merece vivir humillada ni callada. Con el tiempo, mi casa se llenó de voces. Mujeres jóvenes, ancianas,
madres con hijos en brazos, todas buscando un lugar seguro donde hablar sin miedo. Hicimos café, compartimos pan, y entre sorbo y sorbo soltamos cargas que parecían imposibles de cargar solas. Y mientras las escuchaba, mientras veía cómo se transformaban al sentir apoyo, yo misma sanaba un poquito más. Porque entendí algo, el dolor compartido no desaparece, pero se hace más ligero. Y cada vez que una de nosotras se levantaba, las demás encontrábamos inspiración para intentarlo también. Esa cadena de resistencia, de ternura, se convirtió en mi escudo contra la tristeza. Claro que hubo días oscuros, días en que recordaba la traición y sentía rabia, días en que me dolía aceptar que la persona en quien más confié me había fallado. Pero en lugar de esconder ese dolor, lo usé como fuego, como fuerza para seguir, como recordatorio de que jamás debía permitir que otra mujer pasara por lo mismo sin apoyo. Así fue como encontré un nuevo sentido, así fue como la abuela que una noche pensó en rendirse, terminó convirtiéndose en voz, en refugio, en compañía. Y si hoy te lo cuento, es porque quiero que sepas que incluso en el dolor más profundo, pueden hacer algo hermoso, algo que cambie no solo tu vida, sino también la de quienes te rodean. Por eso te pido, no te quedes callada, no te encierres en el silencio. Habla, grita, escribe, llora si hace falta, pero no te quedes sola. Porque siempre habrá alguien dispuesto a escucharte, a abrazarte, a recordarte que vales más de lo que crees. Y si esta historia toca tu corazón, quédate hasta el final, comenta lo que piensas, comparte tu experiencia, y suscríbete, porque juntos podemos seguir construyendo un espacio donde nadie se sienta invisible, donde cada voz cuente, donde cada herida encuentre compañía. ¿Sabes qué me queda ahora? El silencio de mi casa. El eco de las risas que ya no están. El recuerdo de cada lágrima y cada traición. Podría quedarme aquí, sentada, mirando la pared. Podría dejar que el dolor me consuma. Pero no lo haré. Porque entendí algo. El dolor no me define. Lo que me define es lo que hago con él. Hoy me miro en el espejo y ya no veo a la mujer débil. Veo a una abuela que sobrevivió. Que cayó, sí, muchas veces. Pero que se levantó una más. Mis cicatrices ya no son vergüenza. Son mi bandera. Cada arruga guarda una historia. Cada cana es un recordatorio de que sigo aquí. Y no, la vida no fue justa conmigo. Pero aprendí a no esperar justicia de los demás. La justicia empieza dentro de uno. Perdí tanto, y sin embargo, gané algo más valioso. La capacidad de perdonar sin olvidar. La fuerza de volver a amar sin miedo. Y sobre todo, la certeza de que valgo, aunque me hayan tratado como si no. Te confieso algo. A veces cierro los ojos y escucho la voz de mis nietos llamándome abuela. Esa palabra me sostiene. Esa palabra me rescata de la oscuridad. Ellos me dieron una segunda vida. Y aunque ya no estén cerca, su amor camina conmigo. Si has llegado hasta aquí, escucha bien. No estás sola. Nunca lo estás. Tal vez el mundo te dio la espalda. Tal vez la persona en la que más confiabas te rompió el corazón. Pero créeme, tu historia no termina ahí.
Siempre hay un nuevo capítulo, aunque cueste escribirlo. Yo escribí el mío con lágrimas, con noches sin dormir, con miedo. Pero lo escribí. Y hoy lo comparto contigo. Para que sepas que se puede. Que el dolor no te mata, te transforma. Reflexiono y sonrío. Porque entendí que la traición más grande no es la que otros te hacen. Es la que uno se hace a sí mismo cuando deja de creer en su valor. Y yo ya no me traicionaré más. Nunca más. Así que, si mi voz te llega, coméntame qué parte de mi historia tocó tu corazón. Quiero leerte, quiero saber de ti. Suscríbete a este canal para seguir compartiendo vidas, heridas y esperanzas. No me dejes sola en este camino. Camina conmigo. Y recuerda esto. Si una abuela como yo pudo levantarse, tú también puedes. Y aquí termino, al menos por hoy. Te abrí mi corazón, te mostré mis heridas y también mi fuerza. Pero lo que no te he contado todavía es el secreto que guardé durante años, el secreto que cambió mi vida para siempre. Ese secreto es la razón de mis lágrimas más amargas, y también de mi esperanza más grande. ¿Quieres saberlo? Entonces quédate cerca, porque lo revelaré en la próxima parte de mi historia. Comenta, comparte, suscríbete, y acompáñame. Porque lo que viene, no es un final, es apenas el comienzo.